Buenos días a todos. Qué gusto que estén acá y qué gusto presentar hoy al doctor Marco José Valenzuela. El doctor es licenciado en Biología y Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo un doctorado en Investigación Biomédica Básica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM también y realizó una estancia de postdoctorado en Princeton University en Estados Unidos. Fungió como director de epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública y director del Centro Internacional de Ciencias en Cuernavaca, Morelos. Es actualmente investigador titular C definitivo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el Departamento de Inmunología. Es PRIDC, tiene el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, cuenta con una vasta producción científica que se evidencia con más de 110 artículos internacionales indizados, 37 artículos de divulgación. Ha fungido como director de 14 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 11 de doctorado. Las áreas de investigación que cultiva su grupo incluyen el estudio de ligandos a receptores y o proteínas, la epidemiología matemática, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el origen y evolución de la traducción y el código genético, la evolución de virus y primates, la interacción, el estudio de la interacción proteína en cáncer, y recientemente incorporó el estudio de ecología y dinámica bacteriana de la microbiota. Es un gusto que estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias al departamento, gracias a la doctora Fierro por organizar y gestionar esta plática. Y ah, elegí esta primera transparencia porque me parece inspiradora las palabras de Michael Kosterlitz, premio Nobel. No debe uno confundir la simplicidad de las ideas con la profundidad. Es muy común que las ideas simples es muy frecuente que sean las más profundas, ¿verdad? Dedico esta plática al doctor Carlos Larralde, que fue mi tutor y de quien aprendí el método científico experimental. Su entusiasmo para la ciencia era muy contagioso y una mente crítica, un gran científico. También la dedico a Robert May, quien me enseñó a hacer investigación en biología teórica. Tanto el doctor Larralde como el doctor May, en paz descanse. Pero sigue vivo en sus trabajos, ¿no? No está muy claro aquí. Es el laboratorio de biología teórica del Departamento de Inmunología. Está el técnico en computación Juan Román, tiene 28 años en biomédicas. Hay dos estudiantes postdoctorales, Miriam Palacios y la doctora Gina López Cortés. Hay dos estudiantes, Margarita y Jania, aquí está Jania, y que van a entrar apenas al doctorado. Tengo constantes, lo veo acá, colaboradores como la doctora Daniela Sosa, el doctor Eberto Morgado de Cuba, que es un matemático, y el doctor Sabio y el doctor Francisco Prosdocini, son brasileños y con quien hago colaboraciones sobre evolución de las primeras formas de vida. También
candidato al doctorado, Roberto Carlos, que creo que está aquí, se ha unido agradablemente al grupo, colaboración con el doctor Juan Miranda, y hay dos alumnos recién doctorados, el doctor Gabriel Zamudio y Ángel Juárez, que ya no están aquí, pero que siguen colaborando con el grupo. Eh, Ambiciosamente son las 10 cápsulas, son 12. Ni las voy a mencionar para no tardarme, pero la primera tiene que ver con el origen y las simetrías del código genético. Todo el mundo conoce la tabla del código genético, por lo menos los biólogos, y esta tabla está dividida de manera tal que las primeras dos columnas tienen tripetes de la forma NNY y los de las siguientes dos columnas son codones del tipo NNF. La primera columna son codones del tipo RNY y la segunda YNY o YNR y RNF. Cuando vean un asterisco, quiere decir que son aminoácidos reconocidos por las aminoacilterminadas sintetases de clase 1 que cargan ese aminoácido en el tRNA. Cuando vean dos asteriscos, son las sintetasas, pero de clase 2. Entonces, hay 20 sintetasas dividido en dos clases, 1 y 2. Entonces, una pregunta fue ver si podíamos representar el código de una manera algebraica. E hicimos primero un trabajo donde demostramos que había 24 arreglos posibles para representar al código. Pero luego publicamos un paper de eso, pero luego nos dimos cuenta que había 12 formas que eran equivalentes. Todo dependía si en el espacio las volteamos. Y luego de ahí, con un concepto muy básico en teoría de grupos, que es la acción de un grupo sobre un conjunto, encontramos que si hablábamos del operador de las transiciones o no, transversiones, podíamos representar el código en 4 maneras nada más. Entonces, basado en estas 4 posibles maneras de representar al código, vimos que en la primera columna, el subcódigo RNY, se puede representar en un hipercubo en la 4ª dimensión. Obviamente es supersimétrico. En rojo están los aminoácidos que son reconocidos por las sintetasas clase 1 y en negro son los de la clase 2. Si hacemos una operación de transversión en la primera base, obtenemos la siguiente columna. Y
hipercubo no se altera, pero aparecen nuevos aminoácidos. Esto es lo que en matemáticas se llama simetría. Yo hago una operación en un conjunto, no altero la forma, pero tengo que romper la simetría del principio para que aparezcan nuevos aminoácidos, ¿no? En estos dos hipercubos, en el RNY y el YNY, ya están 10 aminoácidos reconocidos por las sintetasas de clase 1, ya en los primeros dos. Si hago una transversión en la tercera base, obtengo la tercera columna, aparecen nuevos aminoácidos, ya aparece el codones de paro y sigue siendo simétrico. Y si hago una transversión de nuevo, aquí va a ser en la primera base, obtengo este hipercubo. Entonces, el código genético lo puedo representar con 4 hipercubos de cuarta dimensión, cada uno de ellos es simétrico, y si junto cualesquiera de estos dos, en la primera y segunda columna, por ejemplo, voy a obtener un hipercubo de quinta dimensión. Y si los otros dos, tengo otro hipercubo, pero ahora de quinta dimensión. Si dos de quinta, tengo un hipercubo en la sexta dimensión. Y pueden ver que este hipercubo tiene como una imagen con este otro, y resulta que este también tiene una imagen de espejo. Entonces, es muy interesante ver que hay una simetría reflexiva de las sintetasas en el código, y que el código puede representarse de una manera perfecta en un hipercubo de sexta dimensión. Bueno, a la hora de analizar el tipo de distribuciones, bueno, se publicó un artículo de eso, pero nos quedaba estudiar las distribuciones de las sintetasas en cada uno de los subcódigos. Y interesantemente, en el subcódigo RNY hay una simetría de un grupo diedral, pero de 4 elementos. En el YNY es un campo binario, igual que en el RNR. Y la simetría del YNR es un grupo octaedral, es más complicado. Lo interesante también, cosa que ya tenemos el resultado, pero no hemos publicado el trabajo, al menos dentro del grupo octaedral hay otro grupo muy conocido por los físicos, que es el grupo de cuaterniones. No me voy a meter ahí. Aquí está publicado los grupos de simetrías de las clases de sintetasas en cada uno de los hipercubos. El que quiera ver el paper. También buscamos si había simetrías respecto a la degeneración del código. Y bueno, sí, efectivamente, si lo arreglamos de una de las formas, hay una simetría
de espejo entre este grupo de arriba y este grupo de abajo. Pero resulta que no tiene que ver nada la distribución de las sintetasas con esta propiedad de wobbling, o sea que son fenómenos distintos. Esta propiedad ustedes han escuchado del dogma central de la biología, que dice que puede haber transmisión de información del DNA al RNA, del RNA a la proteína, pero no hay para irse de regreso de proteína a RNA o a DNA. Y la principal razón es el wobbling. No hay manera de una función inversa. Es una simetría de espejo. Pero no tiene, no sé con qué tiene que ver, pero no tiene que ver con las sintetasas. Estas son las 4 maneras de arreglar el código. Y con cualquiera de ellas, si elijo, por ejemplo, esta, no puedo, esta no puede ser derivada por ninguna de las otras 3 y por eso es única. Y si elijo esta manera, no la puedo derivar de estas otras. Entonces, solamente hay 4 maneras. Interesante también fue proyectar el código en cualquiera de estas maneras en lo que yo llamé las gráficas fenotípicas de aminoácidos. A mí me encanta esta figura. Nos dice cómo están conectados cada aminoácido con el resto. Algo interesante es que si yo proyecto la gráfica de aminoácidos de cualquiera de los hipercubos de cuarta o inclusive de quinta, van a ver que las gráficas tienen simetrías. Pero en esta gráfica ya del código completo es asimétrico. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y entonces es otra manera de ver lo mismo. Y entonces hicimos un trabajo teórico, mi alumno Gabriel Zamudio y yo, para determinar por qué era importante la ruptura de simetrías y que la gráfica de aminoácidos, ya del código completo, fuera asimétrica. Bueno, el principal resultado es que en la presencia de cada aminoácido en la evolución de proteínas va a ser independiente de la presencia o ausencia del resto de los 19 aminoácidos. Una vez que se incorpora un aminoácido a una cadena, no hay ninguna condición bioquímica ni nada, ni física, para que venga un aminoácido en particular. Puede ser el que sea. O sea, es la manera que tienen el fenotipo de romper con las leyes del código genético. A mí esto me encantó, lo publicamos aquí en la revista de Symmetry, que es un poco matemática. Entonces, ya teniendo la gráfica de aminoácidos, la idea era generar lo que se llama una matriz de probabilidades de transición. Todo lo que se hace es de la gráfica, se calcula una matriz que se llama la adjunta, o sea, que nos describe con unos y ceros cómo están conectados
todos y cada uno de los 20 aminoácidos. Es una matriz de 20 por 20. Bueno, la idea es que esa matriz se normaliza para convertirla en una cadena de Markov, donde todas las entradas es la probabilidad de pasar de un aminoácido al otro. Y la suma de todos los valores de probabilidad de cualquier hilera o de cualquier columna es igual a 1. Con eso yo tengo una cadena de Markov. A esa cadena de Markov, como es una matriz cuadrada, hay un teorema que nos dice que la podemos expresar como el producto de eigenvectores por la inversa de la matriz de eigenvectors y una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son los eigenvalues de esa matriz. La importancia de esto es porque cuando queremos ver si hay una distribución estacionaria, hay que calcular el límite de esta matriz P cuando P a la T, cuando T tiende a infinito, y de acuerdo a ese teorema de eigendecomposition, lo único que hacemos es calcular el límite de la diagonal a la T cuando T tiende a infinito. Y eso es lo que nos da la stationary probability distribution. El proceso de Markov es uno donde dice la probabilidad del evento del sistema al momento T más 1, dado toda la historia, va a ser igual a la probabilidad del evento en el momento T más 1, dada el estado en el momento T. Por eso es la propiedad de Markov se dice que es ergódica, porque no tiene memoria. Entonces, a una hipotética proteína con 20 aminoácidos, le vamos a aplicar un proceso de Markov y con ello tengo bueno, aquí ya es una stationary probability distribution y resulta que es esta. Es una gráfica. ¿Cuál va a ser la probabilidad de tener estos aminoácidos con un codón? Acá están los ácidos codónicos. Tienen 2 codones. Hay un aminoácido, la isoleucina, está codificado por 3 codones. 3 por 4 son aminoácidos tetracodónicos. 3 son los 6. Este control es tan universal como es universal. Una belleza para mí. Un control universal que no lo obtuvo Moto Kimura en su teoría neutral, porque él hizo cálculos con mono y dinucleótidos, pero hacerlo con trinucleótidos está complicado. Pero con este procedimiento, de teoría de gráficas, con matrices, obtenemos este control universal. Esto a mí me encanta. Hay un modelo conocido, el de Just Cantor, sobre non-Darwinian evolution, pero es para simples nucleótidos.
y pues no está este control. Ahorita vamos a ver. Decidimos aplicar este control a varias proteínas como la histona, cromo, el control a la hemoglobina. Está borroso. La beta hemoglobina, que la roja, la Deep Shock Protein 90, la azul, está el control también. Aquí tienen la roja, por ejemplo, la histona 4, ve que tiene aminoácidos casi cero. Y son una 4 altamente concentrados. Cualquier aminoácido que arriba de este control, vamos a decir que sufre positive selection. Hay mecanismos que hacen que su frecuencia sea mayor a la que yo tengo. Pero hay aminoácidos que caen abajo de lo esperado. Tengo negative selection. O como algunos temas de calidad pesan, define una sola gráfica. Puedo ver, pues, qué aminoácidos son positivos, no importa la proteína. Esta gráfica es interesante porque modificamos el modelo de Hughes-Cantor a triplets. Resulta que el modelo de Hughes-Cantor está idéntico a nuestro neutron. Lo validaba. El código genético de las mitocondrias invertebrados son neutral código mitocondrial. Son neutro. Otro ejercicio que hicimos en la página Los alineamientos. Y ahí cogimos 56,000 proteínas que están en Blossom y las alineamos y generamos una proteína consenso. Y este es el promedio, el comportamiento promedio de 56,000 proteínas que están en esta base de datos. Típicamente nos dice qué comportamiento tienen los aminoácidos en promedio de un promedio muy grande de proteínas. Me gusta. Aquí está publicado todo lo que acabo de mencionar. Y bueno, algo directo, voy a aplicar la prueba al coronavirus. Y obtuvimos, comparado con el control, cómo se comportaban los beta coronavirus
o cómo se comportaba la proteína spike del SARS-CoV-2. Entonces se ve que hay efectivamente mucha positive selection, hay algunos aminoácidos de negative selection y, perdón, aplicando todo el genoma del SARS-CoV-2, esto viene de aislados humanos. Me emocionó esta curva porque era ver la evolución en acción en ese momento. Y esto me gustó mucho. Identificamos exactamente las mutaciones que estaba sufriendo Spike y a la hora de ver su unión con el receptor de angiotensina, efectivamente correlaciona las mutaciones que estábamos viendo con una mayor afinidad de la proteína Spike con este receptor humano. Esto hicimos un potencial hidrofóbico y también vimos fuentes de hidrógeno. También se vieron glicosilaciones. Eso lo hizo una nutrióloga que está aquí. Yo no sabía. Y bueno, publicamos el artículo. Me gustó mucho poder publicar un artículo en colaboración con varias alumnas del doctor Enrique Ortega y con el doctor Ortega, este artículo. Ahora voy a cambiar de tema. Voy a hablar de realmente la evolución de moléculas muy importantes que tuvieron que ver con la traducción de proteínas. Fui a un congreso en Japón de origen de la vida y ya se me olvidó el nombre, un japonés que se volvió mi amigo, me hizo notar que había simetrías en el peptidyl transferase center del ribosoma. Y había otro trabajo de una mujer de Israel y ella proponía, ella hizo la observación de que había pedazos del PTC que tenían que ver con stem loops motivos, ¿no? Entonces, en colaboración con Sabio Torres de Brasil, él había hecho una filogenia de tRNAs y tenía las secuencias de 8 tRNAs de hace 3.7 mil millones de años. Entonces, cuando vino aquí, con la idea que yo traía de Japón, oye, ¿por qué no cogemos tus secuencias? Y con un método de combinatoria, vemos si machea los concatámeros de prototérneas, machean al peptidyl transferase center. Bueno, lo hicimos y efectivamente logramos un
matching de 8 prototerneas que machea con el PTC. Al organismo que tenía ya esa capacidad le llamamos FUCA. En lugar de LUCA, era el First Universal Common Ancestor, ¿no? ¿No? En un trabajo más reciente, estudiamos la historia de la diversidad del PTC, qué tan conservado era. Y resulta que no es tan conservado, ¿eh? Yo creí que iba a ser más conservado de lo que fue. Luego, en otra persona que nos inspiró es un brasileño que vino aquí, el doctor Romeo Cardoso, así que no podríamos explicar la aparición de polímeros de RNA. Entonces, sin muchas ganas, tratamos de ver si la idea de concatámeros de tRNA podríamos explicar o derivar la estructura de las RNA polimerasas dependientes de RNA. Y empezamos a jugar con las secuencias, obtuvimos modelos, pero lo interesante es que empezó a resultar que podíamos explicar los dedos, la palma y el dedo gordo de estas ribosinas. Y hicimos matchings de los resultados teóricos que teníamos con las estructuras reales de la palma, finger, dedo. Y pues el matching estadísticamente fue significativo. Y hicimos una filogenia de la evolución de estas polimerasas y encontramos que partiendo de nuestro control, coincide la raíz de la ribosima real con nuestro control. Y con esto se puede explicar la diversidad y evolución de varios virus. A mí me impresionó también, nada más queríamos ver si la idea de concatámeros de tRNA podía explicar la formación de una ribosima de viral, pero lo que no esperaba es que el, la propuesta teórica coincide su raíz con la molécula actual. Ah, inmediatamente escribí el artículo y es origen y evolución de estas polimerasas. Y fue bonito. Yo quería decir, el objetivo era distinto. Pero al ver eso, pues ya, no, pero ya no. Vi esto en un lapso de una semana, solamente. Bueno, este es el tRNA. ¿Eh? ¿Perdón? Este es el tRNA. Tiene una parte aceptora, la de anticodones, y tiene típicamente el brazo D y el brazo T. Hay varios nucleótidos modificados. Y es una molécula realmente maravillosa. Hay un código aquí en la parte aceptora
que es donde las sintetasas cargan el aminoácido sin necesidad muchas veces de reconocer al anticodón, pero hay un código. Ya, otro código es el código de anticodones que van a reconocer el codón del RNA mensajero, y hay varios sitios eh, distribuidos en la molécula que son necesarios para que ciertas sintetasas reconozcan el, el tRNA que va de acuerdo al anticodón. Y ese código se llama código de elementos de identidad. Entonces, utilizando una técnica de entropía relativa, logramos ver con respecto a la región del anticodón, que es esta, está en la posición 34, 35, 36, qué correlaciones hay con otros sitios para cada uno de los aminoácidos en bacterias, ¿no? Bacteria y arquea. Con este enfoque estamos revelando el código que hay en el tRNA para que la sintetasa cargue al tRNA su aminoácido específico. Entonces, en eucariontes el código se simplifica y en el que es hay muy complicado. Esta parte negra corresponde a la parte variable. Entonces la pusimos como negro. Esto no está metido en los cálculos, pero sí en la estructura. ¿No? Esto lo publicamos aquí. Los elementos de identidad del tRNA, que es otro código que está dentro del código genético. ¿No? Hicimos el mismo procedimiento para ver si el tRNA podía explicar el origen del 16S ribosomal. Y sí, también. Entonces, el tRNA formó los primeros genes, formó el PTC, el 16S, y de la preparatoria había aprendido que un demiurgo era como no un dios, pero era vivía con los dioses, y él no creaba, pero motivaba a la creatividad o a la creación. Pues vino la idea de escribir una revisión del tRNA como el demiurgo de la evolución biológica. Les recomiendo el paper, está ameno, no está complicado. Y ahora, no sé cuánto tiempo tengo. Voy a hablar de la ecología microbiana intestinal. Voy a hablar de la hipótesis de Robert May, y es la manera en la que estamos empezando a estudiar la ecología de las comunidades bacterianas en el intestino. Entonces, May propuso que la matriz de comunidad
podríamos expresarla como una matriz igual a una matriz de interacciones menos la matriz idéntica. Y la idea es usar la teoría de matrices aleatorias, que es un tema nuevo en matemáticas. Bueno, no es nuevo porque Eugene Wigner de Princeton fue lo que usaba para explicar el comportamiento de electrones allá por 1950. Pero me estaba enterado de lo que había hecho Wigner y se le ocurrió aplicarlo a la ecología. Y él asume que es una matriz de especies J e I y los elementos de la diagonal tienen un -1 para reflejar que su crecimiento es self-regulated. Hay especies, la especie 3 no interacciona con la 1, entonces tiene un 0. ¿Mm? Y hay términos que son negativos, que nos dice que la especie 4 tiene un efecto negativo en el crecimiento de la especie 1 o la 1 en la 4, si es negativo. Si el valor es positivo, quiere decir que la especie tal ayuda a la especie tal. Entonces, en esta matriz la voy a elegir los elementos de la matriz, los voy a elegir de una distribución gaussiana o uniforme al azar. Entonces, si elijo una matriz, por ejemplo, de 100 especies, voy a tener una matriz 100%. Y Main señala que debe ocurrir esta condición, que es la varianza por la raíz cuadrada del número de especies por la conectancia debe ser menor que 1. ¿Y qué es conectancia? Es la proporción de especies o links que hay en la red. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Y bueno, esto es lo que dice la hipótesis de Main, que la conectancia con el número de especies tiene esta forma. Y la hipótesis importante es que cuando aumenta la diversidad de especies en una comunidad, va a disminuir la complejidad de la comunidad, porque esta región es la que es estable y toda esta es inestable. Para que un sistema sea estable, esa matriz aleatoria tiene que tener eigenvalues que sean negativos en el plano complejo. Y aquí es donde entra Hani y yo y hacemos la simulación y efectivamente obtenemos todos los eigenvalues son negativos en el plano complejo. En una simulación con 1000 especies y se ve que caen en un círculo, tiene un radio conocido, y esto se llama la ley del círculo de Wigner. Entonces, cuando estamos obteniendo lo que tuvo Wigner, pues vamos por buen camino. Y
A continuación, es una división de las comunidades en presa predador y hasta mutualismo, y hay competencia, y esta es la hipótesis de May. Entonces se puede ver que el área debajo de la curva para presa predador es más grande que la que hay para mutualismo. Sí hay bacterias mutualísticas en la microbiota, pero son poquitas. Y de hecho son no estabilizantes. La mayor parte de las interacciones entre las especies es de competencia o de presa predador. Pero las de mutualismo, sí hay, pero son poquitas. Y es toda la plática. Si tienen alguna otra pregunta. Ah, es la hipótesis del proyecto perdón, de, de Hanning. Y la hipótesis esencialmente es que la hipótesis es que no importa, que ver, en lugar de una dinámica para cada individuo, para una dinámica. Y caso me escondo. Preguntas. No, pues estoy muy impactado con muchas de las cosas que nos mostraste ahorita. Yo espero tener después la oportunidad de platicar un poco más a profundidad de otras cosas. Pero ahorita me llama mucho la atención esta cuestión de, del microbioma, ¿no? Porque, pues, debido al tipo de dietas que tenemos ahora, sí se ha visto que la diversidad se ha reducido mucho y que eso pues genera, ¿no? El tipo de cosas como la que mencionabas de la disbiosis. Pero entonces, mi pregunta, que no la tengo muy clara, creo, es ¿qué veríamos en la gráfica, ¿no? Si comparamos dietas anteriores más diversas con, bueno, y el microbioma que generan con el microbioma actual, ¿no? Muy, muy reducido. ¿Y qué tiene que ver esto con esta dinámica universal que propones? Obviamente, para ver si hay algo, ya, por ejemplo, las creaciones de predador son pocas, son pocas. Muchas, fuertes que son los realmente más difícil que mutualismo
queremos cátedra crea mucha curiosidad. Una cosa que un profesor como una sola bacteria, un solo virus, caos, diarrea. Creemos que podemos abrir camino para la resistencia microbiana. Creemos que realmente la luna pero el descubrimiento de la microbiota en varias partes del cuerpo, la composición de nuestro genoma, dónde tiene el sí, para qué, humana, somos. A veces entendemos bien, amplificamos un poco, es que hay algo la mantiene, carácter adquirido, ¿no? Pero un problema conceptual de cómo se hereda, ¿no? Cómo evoluciona el organismo. Cómo es que está ligada la Gracias. ¿Qué tal, Doc? Un comentario y una pregunta. Bueno, un comentario va referente a lo que alguna vez escuché de Robert May, que decía que siempre hay que permear en la población la teoría del caos. Entonces, como que sería interesante esto que está trabajando un poco también relacionarlo. Bueno, algunos trabajos sí he visto, ¿no? Que sí lo mencionan. Y en el caso de la pregunta, ya es más de la teoría de la neutrality test, sobre qué esperar sobre si lo hacemos con anticuerpos, porque yo entiendo que un anticuerpo, digamos, se crea en el sentido, es muy específico para cada tipo que va a reconocer, ¿no? Entonces vamos a tener variabilidad. ¿Qué se podría esperar si se realiza esa test? Es como cuando ustedes midieron todas las proteínas, ¿no? Que había en ese banco, pero ahora que sería como de estos anticuerpos que son muy específicos para cada, pues sí, lo que reconozcan, ¿no? China, datos de la secuencia, para medir el polimorfismo, solo resulta que hay una técnica, es lo que hace, que lo hacen ellos. Punto.
hagan esa prueba, la mía. A todo profesionista, varias opciones. Marco, primero que nada, la verdad es que disfruté mucho tu plática y en particular este sentido del humor tan sofisticado que tienes de triple banda. Me llamó mucho la atención la gráfica que mostraste en donde la probabilidad de emergencia, de aparición de un aminoácido tiene que ver con el número de codones disponibles y no me queda claro si esto es causa o efecto. Evolutivamente hablando, digamos, si fuera causa sería como, exacto, si fuera causa sería como que antidarwiniano, esto fue totalmente al azar. Pero también yo quisiera ligar esto con lo que presentaste del papel del tRNA, porque pues los codones están en los tRNAs como demiurgos de la evolución biológica, ¿no? ¿Qué tanto tú ves ahí otra vez el azar? ¿Qué tanto tú ves ahí la selección natural para la definición de, pues de cómo quedaron los aminoácidos con unos tienen 6 codones y otros tienen uno solo, ¿no? Un poco de loco. Tengo 6 codones para codificar arginina. La probabilidad va a ser mayor que hasta el intermedio con el tricodónico. Este control no lo tuvo una, no tuvo dos. Es universal. No puedo aplicar la 1 sobre 20 para una aminoácido. Que tienen distintos codones. No hay 5, no hay código de mitocondrias, hay de 8, 5. Hablando del nuclear, es casi universal. Las simetrías son parecidas a como dice por ahí, no hay pentacodones. 1, 2, 3, 4, 6.
un poco más puedo reflejar por qué hay un código propuesto por ahí fue RNG. De manera de RNG derivar todo el código. Luego, RNA se origina en todo el PTC. No, había no. Ala Jonah cogió nuestra secuencia de contacto que pueden hacer experimentos. Un momento, pues, cuando organismos un PTC formar el otro polímero. Crear el concepto de fuga. A la hora de con el mensajero, con la sintetasa, con el aminoácido, pega todo. Ah, todo es necesario. ¿Qué RNA trae? Paquigenetis, paquiproteínas. Entonces, el RNA va a ser maravilloso porque hay 4 códigos. ¿Sí? Perdón. Otro código. Perdón. 3. Esta curva van control nada más. No hubiera nada de Darwin, entonces cualquier desviación de esto control con qué comparar, ¿no? Gracias, muchas gracias. Una última duda, en relación al análisis de las secuencias que hicieron de Spike durante la pandemia. No sé si parte de las secuencias analizadas ya correspondían a individuos post vacunación, ¿no? Okay, sí, todavía no.
ver pulso, ¿no? Muy guapo. Y ahorita que ya hay datos, cuerpos interesantes, es lo que queremos hacer. Pero la idea es que queremos analizar el efecto de vacuna. Claro, porque va a ser bien interesante saber si, porque la vacunación es, además de protección, también significa un proceso de presión selectiva, ¿no? Entonces, para saber si tiene, qué impacto tiene sobre la unión entre el virus y el receptor va a ser bien importante. Hay una idea aquí en la casa, no es mía. Sabemos que hay una ley de escalamiento, la tasa metabólica y la tasa, la masa de la bacteria. Puede relacionarse con la tasa de bueno, es parte del proyecto. Ahí consiste en reunir un chorro de datos de masa, tasas, ver si se cumplen las leyes algométricas, ¿no? Es una chamba. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Marco José. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan buen día. Gracias. Gracias a usted.